en Roma antigua. Recordemos que los romanos tuvieron un sólido sistema legal, compañeros. Entonces, en esta situación, esta situación ya se había presentado con ellos y de alguna manera es un antecedente muy fuerte y poderoso el que tenemos aquí. La ineficacia del negocio jurídico contractual puede ser por dos razones específicas. Puede ser por razones legales, o sea, la ineficacia jurídica legal, la cual se desarrolla por causas que están contenidas o determinadas en la ley, ¿verdad? Las figuras que están contenidas dentro de esta de ineficacia legal es la nulidad absoluta, nulidad relativa o anulabilidad y la rescisión. Y por otra parte, tenemos la ineficacia voluntaria, compañeros. La ineficacia voluntaria es cuando, la ineficacia contractual voluntaria es cuando en determinado momento existe dentro de un contrato situaciones específicas que pueden dejar sin efecto el contrato. Es decir, las mismas partes, las mismas personas que comparecen o que acuden al contrato prevén una cierta situación para dejarla sin efecto. Por eso para dejar sin efecto el contrato. Como por ejemplo, el hecho de que si en 3 meses no se dejará, no se pagará la mensualidad de un arrendamiento, entonces el mismo va a quedar sin efecto. A eso se le denomina como ineficacia de negocio jurídico contractual voluntaria, porque está dentro de la voluntad de las partes. O sea, ellos mismos se ponen de acuerdo. Esta figura contiene dos figuras más. Contiene dos figuras más que son la resolución y la revocatoria. O sea, en total son 5 las figuras que integran la ineficacia del negocio jurídico contractual. 3 en la ineficacia legal y 2 en la ineficacia voluntaria. Y la ineficacia legal son la nulidad absoluta, nulidad relativa o anulabilidad, y la rescisión en la nulidad voluntaria es la resolución y la revocatoria. Ahora veamos la primera de estas figuras, compañeros, que es la nulidad voluntaria. Veamos la siguiente diapositiva. Perdón, la nulidad absoluta, perdón, compañeros. La nulidad absoluta. La nulidad absoluta está contenida en los artículos que traslado yo aquí, el artículo 1301, 1302, 1308, 1310 y 1311 del Código Civil. La nulidad absoluta es cuando no nace a la vida jurídica un contrato, compañeros, no surte ningún efecto. ¿Y por qué no nace a la vida jurídica? Porque el objeto del contrato, esa realidad material del contrato, puede ser contraria al orden público. O el objeto del contrato o el contrato en sí es contrario a las leyes prohibitivas expresas, ¿verdad? O no concurren los requisitos esenciales para la existencia. Hay una persona que no dio su consentimiento, por ejemplo, o vicios del consentimiento que afecten de tal manera que dejen sin efecto el contrato, que sea nulo desde un inicio. Veamos el artículo 1301, por favor, compañeros, de nuestro Código Civil. Artículo 1301 de la nulidad. Hay nulidad absoluta en un negocio jurídico cuando su objeto sea contrario al orden público o contrario a leyes prohibitivas expresas,
y por la ausencia o no concurrencia de los requisitos esenciales para su existencia. Los negocios que adolecen de nulidad absoluta no producen efecto ni son revalidables por confirmación. Ya veremos ahorita en unos momentos cuándo sí pueden ser revalidables los contratos. El artículo 1302 establece: la nulidad puede ser declarada de oficio por el juez cuando resulte manifiesta y puede también ser alegada por los que tengan interés o por el Ministerio Público. El Ministerio Público, en este caso, sería la Procuraduría General de la Nación. Es que en este tiempo no se había hecho esa división. ¿Cómo incide la nulidad absoluta? ¿Cómo afecta la nulidad absoluta a un contrato? ¿Cómo es que lo afecta? ¿Cuál es la incidencia que tiene? Primero, el contrato no surte ningún efecto, ¿verdad? El contrato no surte ningún efecto. Las partes no pueden revalidar, o sea, no se puede confirmar, o por un acto posterior no se puede. Cosa que sí se puede hacer en la nulidad relativa o anulabilidad, ya veremos. Pero aquí no. Aquí el contrato simplemente no nace de la vida jurídica. ¿Y quiénes pueden ejercitar esta acción de nulidad? ¿Quiénes son los que están llamados en determinado momento a ejercer esta acción de nulidad? Primero, las partes, ¿verdad? Los contratantes. Cualquier persona que tenga interés, aunque no sea un contratante, y la Procuraduría. Aquí hacen referencia al Ministerio Público, pero ellos son quienes pueden solicitar. Pero quien va a declarar la nulidad, aunque veamos que es una cuestión sumamente evidente, pero quien lo tiene que declarar es el juez. El juez dice, bueno, este negocio jurídico es nulo. Veamos el artículo 1308, por favor, compañeros. El artículo 1308 del Código Civil establece: la nulidad de una o más de las disposiciones de un negocio jurídico no perjudica a las otras, siempre que sean separables. Es decir, si hay varias situaciones, una es declarada nula, pero están separadas o se pueden separar, pues entonces no va a afectar a las demás. Ahora, les comento. La nulidad de la obligación principal lleva consigo la de las obligaciones accesorias, pero la nulidad de estas no induce a la de la obligación principal. Les pongo un ejemplo en relación a esto, para que quede un poquito más claro. Resulta que yo voy a un banco y en el banco solicito un préstamo. El banco hace el análisis, hace el estudio y me otorga el préstamo. Me dice, bueno, tiene 12 meses para cumplir con una tasa de interés del 2.5% anual variable, es decir, que lo tiene que pagar anualmente al año, y variable quiere decir que lo va a pagar, que el interés puede fluctuar de conformidad como lo que establece el banco, así como ellos quieren, el acreedor en este caso. Entonces, me doy cuenta que en ese lapso de tiempo yo no puedo pagar. Yo no puedo pagar en ese lapso de tiempo. Entonces, digo, bueno, ¿qué puedo hacer? Voy al banco y el banco hace una ampliación. Y en la ampliación coloca que el plazo para que yo cumpla con la obligación ahora ya no será de 12 meses, sino será de 24 meses. Bueno, estamos bien, continúo, pero de ahí me doy cuenta que esa tasa de interés que me pusieron es muy fuerte.
Entonces voy nuevamente al banco y amplían nuevamente el crédito original, poniéndome una tasa de interés un poco más flexible, más adecuada. Y por último, amplían, se amplía el préstamo, yo necesito más dinero y se amplía el préstamo, me dan una cantidad mayor. Entonces está el contrato donde se constituyó el crédito original. Luego hay otros 3 contratos, uno donde se amplió el plazo, otro donde se amplió la tasa de interés y otro donde se amplió la cantidad de dinero que me iban a entregar. Pero resulta que hay un problema en donde se generó el contrato original. Entonces se declara nulo ese contrato y todos los demás que son accesorios no pueden quedar con vigencia porque están ampliando, uno está ampliando el plazo, otro está ampliando la tasa de interés y el otro la cantidad, pero ¿de qué? Si el contrato original fue declarado nulo. Entonces, todo lo demás queda sin efecto. Distinto es que uno de los contratos accesorios, como el que estaba ampliando el plazo o el que estaba ampliando el interés, sea declarado nulo. El contrato original donde estaba el crédito inicial, ese está bien. Entonces, cualquiera de estos accesorios puede ser declarado nulo, que el contrato original continúa vigente. Entonces, a eso es lo que se refiere precisamente este segundo párrafo del artículo 1308. La nulidad de la obligación principal lleva consigo la de las obligaciones accesorias, pero la nulidad de estas no induce la de la obligación principal. Es exactamente a eso a lo que se refiere, compañeros. Luego veamos el artículo 1310. Dice el artículo 1310, la nulidad que se funde en vicios del consentimiento de las partes o de una de ellas solamente se podrá intentar por parte de cuyo consentimiento está viciado o por quien resultare directamente perjudicado. ¿Qué quiere decir esto, compañeros? Que la persona quien se vio afectada es quien va a plantear o quien va a denunciar en determinado momento la nulidad. En determinado momento va a decir, bueno, como yo me estoy viendo afectado, ¿verdad? El vicio del consentimiento es en contra mía, yo voy a ir y voy a solicitar que en determinado momento se deje sin efecto el contrato y que se declare nulo. Es decir, la persona que se ve afectada es quien en determinado momento va a plantear la acción de nulidad ante un órgano jurisdiccional, es decir, ante un juzgado. Y el artículo 1311 dice, la nulidad procede con respecto a las obligaciones de los ausentes, de los menores y de los incapaces, cuando no se han observado las formalidades requeridas por la ley, o cuando los menores o incapaces actúan sin intervención de las personas que los representan. En estos casos, la acción de nulidad por parte del menor, incapaz o ausente corresponde a su representante legal o al Ministerio Público. Fíjense, compañeros, que todo lo que son menores de edad o personas que han sido declaradas en estado de interdicción tienen es un tema muy sensible. Entonces, la propia legislación les da un tratamiento especial. Entonces, aquí hace referencia precisamente a eso, cuando no se han observado las formalidades esenciales que tengan que ver con menores o incapaces, que se les toma como que si fuera en determinado momento, se toma como que si fueran
mayores o alguna cuestión así, o cuando no actúen sin intervención de las personas que lo representan. Entonces el contrato es nulo. Y es precisamente porque ellos tienen una situación bien especial. Están dentro de una situación bien especial. Veamos la siguiente diapositiva, compañeros. Aquí les colocaba yo que la nulidad absoluta se debe hacer valer ante un juez. ¿Por qué se debe hacer valer ante un juez, compañeros? Porque la nulidad absoluta, aunque uno esté viendo que es sumamente manifiesta, no son los otorgantes quienes tienen, o los comparecientes, o las personas que participan dentro del contrato, no son quienes tienen la potestad de declarar la nulidad. Decir, bueno, mire, es que aquí pasó esto, entonces es nulo. No. Quien puede declarar eso únicamente es un juez. El juez declara nulo un contrato. En el caso de la nulidad absoluta, no nace a la vida jurídica, no tiene efectos. ¿Qué pasa? O sea, no tiene efectos legítimos, ¿verdad? De que el contrato se desarrolle, pero sí tiene otro tipo de efectos. ¿Cuáles son? Primero, las cosas deben devolverse al estado que guardaban en un inicio. Por ejemplo, yo voy a vender una casa. Resulta que entrego la casa, pero no me pagan. Entonces, como ahí no se cumplió con el contrato, como debería haberse cumplido, de conformidad con la ley, se declara nulo. Entonces, la casa tiene que regresar otra vez a mi poder. Y si ya se había pagado algo, o no, si no se pagó nada, pues bueno. Pero como la casa ya se había entregado, si se le hicieron, si hay deterioros, hay que pagarlos, ¿verdad? Hay que cumplir con el pago de los mismos. Si hay deterioros imputables a una de las partes o mejoras, quien se va a beneficiar con las mejoras debe pagarlas. O sea, si me hicieron mejoras a la casa que se declaró nula, pues bueno, entonces yo debo de pagarlas. Pero si no, los deterioros que se realizaron deben de pagarse por parte de la persona que los cometió. Entonces, deben devolverse las cosas primero al estado que guardaron. Eso es lo primero. Luego, los deterioros que pueden ser imputables a cualquiera de las partes. Esto es interesante, compañeros, porque esto se presenta después de haberse declarado la nulidad. De por sí el contrato no ha nacido a la vida jurídica, pero es posible que se hayan entregado ya bienes. Entonces los bienes pueden ser objeto en determinado momento de algún tipo de deterioro. Entonces, o que les hagan algún beneficio, ¿verdad? Y por último, en relación al tiempo en que deben efectuarse las devoluciones, la ley se debe hacer primero dentro de un plazo. La ley señala que debe hacerse dentro de un plazo. O sea, si se entregaron bienes, la ley señala que debe haber un plazo. Este plazo puede ser un plazo voluntario que las partes hayan establecido, que las partes puedan en determinado momento decir, bueno, el plazo es el que fijamos. Segundo, un plazo legal, es decir, que la ley establezca cuándo se va a desarrollar. Y tercero, el plazo judicial. El plazo judicial
que el juez es el que establezca en cuánto tiempo se va a devolver el bien. Entonces, supónganse que yo entregué mi casa, ¿verdad? Ya lo pusimos de ejemplo que si le hicieron mejoras yo las tengo que pagar, pero si hay deterioros me los tienen que pagar a mí. Pero resulta que en cuánto tiempo me van a regresar mi casa si ya se declaró nulo. Puede ser que yo me ponga de acuerdo con el que era el comprador, ¿verdad? O si no, puede ser que nos acojamos al plazo que establece la ley. Y si no, el plazo judicial, es decir, el juez va a decir, bueno, entonces, dentro del plazo de tanto tiempo, usted regresa el bien inmueble al señor tal. Entonces, todo esto son efectos cuando ya la nulidad se declaró. Los efectos en sí del contrato, como esa transmisión de dominio y todo, eso no se da. Porque el contrato no nace en la vida jurídica. Hay suficientes elementos para que el contrato quede fuera de esta situación, no nazca la vida jurídica. Yo les ponía un ejemplo hace algunas clases en relación al objeto, porque si el objeto es contrario a las buenas costumbres o es contrario a leyes prohibitivas expresas, no nace la vida jurídica. Por ejemplo, el hecho de que sea una venta sobre drogas o narcóticos que estén prohibidas, ¿verdad? Entonces eso no va a nacer a la vida jurídica. Pero también pueden haber otro tipo de situaciones o circunstancias como los vicios del consentimiento, el dolo, la violencia. Resulta que están afectando mi consentimiento, me están amenazando. Tiene que vender esa casa. Si no, algo le puede pasar. Entonces, ahí es donde uno establece o se puede establecer que el contrato es nulo, ¿verdad? No nace a la vida jurídica. Hay otra figura, compañeros, que vamos a ver ahorita a continuación, que es la nulidad relativa o anulabilidad. La nulidad relativa o anulabilidad es una figura muy semejante a la nulidad absoluta. O sea, puede en determinado momento dejar sin efecto al contrato. Pero la diferencia esencial que existe con la nulidad absoluta es que con la nulidad absoluta el contrato no nace a la vida jurídica. Pero aquí sí. Aquí el contrato nace a la vida jurídica. A pesar de que pueda tener un elemento por el cual se declare nulo, pero no es lo suficientemente fuerte como para que el contrato quede sin efecto. Entonces, como no es lo suficientemente fuerte, en determinado momento, las partes pueden revalidar el contrato. Las personas que comparecen pueden decir, bueno, revalidemos el contrato. Les voy a poner un ejemplo para que tengan un poquito más clara esta situación. Resulta que yo voy a voy a comprar un local comercial para poner mi oficina. Y veo una cuadra y en la cuadra hay una esquina que es donde más es muy transitada. Entonces digo yo, aquí es un buen lugar. Entonces pongo mi oficina en la esquina. O sea, ahí es donde la quiero poner y voy con el vendedor y compro ese local. Pero resulta que al consignar la dirección, consignan un local que está a la mitad de
de la cuadra. Es decir, no es el mismo que yo había visto. Entonces, yo lo voy a ver, digo, bueno, aquí hubo un error. Entonces, yo quería el de la esquina y entonces puedo invocar ahí la nulidad relativa. Porque el contrato sí nació a la vida jurídica, todo está bien, a excepción de que no era un local, sino me dieron otro. Entonces, ¿qué hago? Puedo decir, bueno, pero este local que está a la mitad de la calle está, si bien es cierto, es menos transitado por acá, pero el local es más grande, mi oficina es más grande. Entonces me quedo con este local y revalidamos el contrato con la otra parte. Se revalida el contrato. Entonces eso quiere decir que todo queda nuevamente de conformidad con la ley. Ya una vez que se revalidó el contrato, ya no existe ningún problema. Eso sí, una vez que se revalidó el contrato, la persona que se vio afectada renuncia al derecho de plantear una acción de nulidad, porque no puede tener el derecho a plantear la acción de nulidad y está confirmando el contrato. Los artículos que se ven involucrados son los siguientes: el artículo 1304, 1305, 1306 y 1309 del Código Civil. Leamos el artículo 1304. Los negocios que adolecen de nulidad relativa pueden revalidarse, confirmándolos expresamente o dando cumplimiento a la obligación a sabiendas del vicio que los hace anulables. El negocio jurídico, dice el artículo 1303, ese es el que más se adecua al ejemplo que les acabo de poner. El negocio jurídico es anulable por incapacidad relativa de las partes o de una de ellas y por vicios de consentimiento. Entonces, el vicio de consentimiento aquí sería el error, ¿verdad? Pero si se revalida, entonces el contrato nace a la vida jurídica. El artículo 1305, dice: la revalidación expresa debe hacerse con los mismos requisitos que exige la ley para la celebración del negocio que se trata de revalidar. Si fue en un contrato con ciertas formalidades, será con esas mismas formalidades que se genere uno nuevo, donde estamos revalidando. En este caso, fue una compraventa de local comercial. Bueno, entonces a través de un documento que también está en escritura pública, yo tengo que revalidar ese contrato. El artículo 1309 dice: el negocio que adolece de nulidad relativa surte todos sus efectos mientras en sentencia firme no se declara dicha nulidad. Cosa contraria que el otro, que la nulidad absoluta. La nulidad absoluta, desde que ciertamente es declarada por un juez, pero nunca nace a la vida jurídica. No hay efectos propios del contrato. En cambio, aquí no. Aquí el contrato nace a la vida jurídica. Entonces, si bien es cierto, yo me equivoqué, o la otra parte se generó que yo me equivocara y me vendieron otro local comercial, pero mientras yo no diga nada, el contrato nace a la vida jurídica. Entonces, ¿qué es lo que pasa exactamente cuando se suscita la nulidad relativa? Que el contrato sí nace a la vida jurídica, pero no es revalidado. Si no es revalidado, si el contrato no es revalidado, entonces sí se declara nulo. Pero si el contrato es revalidado, el contrato continúa produciendo sus efectos. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre cuando esta situación se suscita? Primero,
es por incapacidad relativa de las partes o de una de ellas, ¿verdad? Por eso es que se suscita la nulidad relativa. Segundo, por vicios del consentimiento, tal como lo establece la ley. El contrato es válido, ¿verdad? Mientras en sentencia firme no sea declarada su nulidad. El acto o contrato con nulidad relativa puede ser revalidada posteriormente, ¿verdad? Puede ser confirmado por un acto posterior. Esta confirmación puede ser expresa o tácita, pero es mejor si es expresa. Porque de esta manera no hay tanta especulación. Entonces debe ser mejor si es expresa. ¿Quiénes pueden solicitar o demandar, ¿verdad?, la nulidad relativa? Primero, los contratantes, ¿verdad? Quienes están contratando, las personas que comparecen dentro del contrato. Segundo, el tercero que salga directamente perjudicado. Él puede en determinado momento invocar la nulidad relativa. Tercero, si la causa es por vicio del consentimiento, quien se vio afectado por el vicio del consentimiento, él puede en determinado momento invocar esta situación. ¿Cuándo se debe ejercitar la acción de nulidad? ¿Cuánto tiempo tenemos para poderla plantear sin que prescriba? Este derecho a plantear la acción son dentro de 2 años, a partir de la fecha de la celebración del contrato. Ahora, si la ley fija un término especial, entonces, como en el caso de la violencia, será distinto. Pero mientras eso no sea así, será 2 años a partir de la fecha de la celebración. Entonces, eso es la nulidad relativa, compañeros. Es una figura bien interesante también, al igual que la nulidad absoluta, pero tienen sus diferencias. Al final, pues dejan sin efecto el contrato, pero la primera nunca nace a la vida jurídica. En cambio, aquí sí. Esa es la diferencia esencial. Aquí sí nace a la vida jurídica y deja sin efecto todo lo que se ha presentado, media vez el contrato no es revalidado. La tercera de las figuras, compañeros, que abarca la nulidad del negocio jurídico o la ineficacia del negocio jurídico contractual legal, es la rescisión. La rescisión solo vamos a exponer el día de hoy la conceptualización y luego las demás características y todo la vamos a exponer junto con la revocatoria y la resolución, compañeros, que son las otras 2 figuras, pero son de la ineficacia voluntaria. Entonces, la rescisión es cuando se deja sin efecto un contrato y se deja sin efecto a través de un nuevo contrato. Este nuevo contrato deja sin efecto un contrato válidamente celebrado. Esta es una figura que se utiliza muy usualmente, compañeros, la rescisión, porque con eso se trata de dejar sin efecto un contrato que se celebró, ¿verdad? Y las mismas partes celebran un nuevo contrato y dejan sin efecto el contrato que válidamente se había celebrado. ¿Tienen alguna duda, compañeros? ¿Alguna observación? ¿Alguna inquietud de lo que expusimos el día de hoy? Todo claro, licenciado, muchas gracias. Muy bien, claro, compañeros. Licenciado, gracias. Miren, compañeros, me estaba enterando que el día jueves no hay clases, ¿verdad? Me mandaron una circular, me estaban comentando. Entonces, creo que nos veríamos entonces hasta el martes.
Todavía tengo yo que confirmar eso de la circular en relación a si hay clases el día jueves. Bueno, si no, pues daríamos clases el día jueves, pero según lo que tengo entendido, parece que ya salió una circular diciendo que no van a haber clases. Entonces todavía es de confirmarlo. Pero yo les agradezco mucho su atención, compañeros, y nos veríamos de no existir el feriado, pues el día jueves, siempre por esta misma vía, compañeros. Recuerden que la clase del día de hoy ya va a estar subida a finales de la semana en clase. Que pasen una feliz noche, compañeros. Dios me los bendiga. Gracias.